de algo que también va a sacudir el mundo, ya lo sacude, hay que hablar. Benjamín Netanyahu, se niega a formar un gobierno en su realidad, que no es la realidad que lo mantuvo en el poder por tantos años en Israel. Israel, que es un estado tan importante por su poder a nivel mundial. Ayúdanos a entender esta situación y lo que sería el fin de una era allá en Israel, la era de Benjamín Netanyahu. Así es, querido Vicente. Pues mira, para contextualizar en 30 segundos, Israel es un poder político en Estados Unidos, yo creo que más que cualquier otro país en el mundo, ni China, ni Rusia, y fíjate lo que te digo, Rusia y China, ni Francia, ningún país en el mundo tiene tanto poder político en Estados Unidos como Israel, extremadamente influyente, y está categorizado como entre los 5 países, las 5 potencias militares del mundo, que también cuenta con arsenal nuclear, y con un programa de opacidad que básicamente hace que Israel sea un país temible cuando amenaza a algún otro país. Y esto se ha logrado porque tiene una sociedad militarizada bajo el esquema o bajo el argumento o bajo la idea dominante de que está amenazado por el antisemitismo, o sea, odio contra los judíos. Entonces, en ese esquema, Israel se ha forjado una identidad de un Estado militarista que protege a los judíos del mundo y por eso se convirtió en un hogar nacional esencialmente judío. Pero esto es nada más mítico por la siguiente razón. Como la tasa demográfica ha jugado en contra, o sea, los judíos en Israel no se reproducen tanto como los árabes, que por cierto, Israel se funda en territorio palestino de manera ilegal y ocupa actualmente la Cisjordania o la West Bank de forma ilegal, de acuerdo a las resoluciones de la ONU. Pues esto hace que la sociedad se mantenga cohesionada en términos militares, y Netanyahu, históricamente, Vicente, ha mantenido esta cohesión en torno a su figura, siendo discípulo de Vladimir Jabotinsky y de Ariel Sharon y de Menachem Begin, todos estos personajes de la ultraderecha laica en Israel, militarizada, que básicamente se inspiran en Benito Mussolini de la Italia de los años 20 para mantener un control de hierro sobre la población palestina, pero también sobre los libaneses, los sirios, los vecinos alrededor, lo cual iba en conexión con la política estadounidense. En ese orden de ideas, Bibi Netanyahu iba por su 5ª reelección. Él fue primer ministro en el 97, después empezó a retomar el cargo en el 2009 y desde entonces se ha venido reeligiendo. Este señor destaca, Vicente, por ser de puño duro, pero también destaca por ser el primer ministro, primer nacido en Israel, porque todos venían de Europa Oriental o de algún otro país del mundo. Tiene estudios de doctorado en el MIT en Estados Unidos, habla perfecto inglés, fue representante de Israel ante la ONU, o sea, el tipo era un rockstar muy popular, pero lo vincularon a 3 delitos graves de corrupción económica. Y como el neoliberalismo también ya alcanzó a la sociedad israelí pues ya vio que la canasta básica se le disparó a los cielos, que es muy difícil combatir la burbuja hipotecaria que está viviendo Tel Aviv, Jerusalén, Haifa, las principales ciudades israelíes, Nazaret, etcétera. Y entonces, cuando ven que el líder principal, el que han estado respaldando por años, está vinculado a temas de corrupción, temas económicos, temas financieros, pues prácticamente le quitan la confianza. Ya les había comentado que el sistema electoral israelí, en Israel se vota no por el primer ministro ni por el presidente, sino por partidos, se vota por el parlamento. Y al votar por el parlamento, el partido que más votos gana, su jefe de partido se convierte automáticamente en el primer ministro de ese país. Entonces, pero el parlamento se compone de 120 curules, Vicente, 120 asientos o 120 diputados, y el partido que pretende gobernar, si no logra por sí solo tener 60 votos más 1, o sea, 61 asientos de 120, tiene que negociar con otros partidos pequeños, claro, para que entre todos formen una coalición de gobierno. Entonces, cuando el presidente que tiene un cargo simbólico, les encomienda a los partidos ganadores la misión de formar gobierno de coalición durante 28 días después de que pasa la elección, pues Bibi Netanyahu, digamos, ha fallado en ese proceso porque solamente logró juntar 55 escaños. Fue apoyado por los ultraortodoxos judíos con 16 votos y la extrema derecha le dio otros 7, pero nada más llegó a 55, es decir, se quedó a 6 votos. En cambio,
pues su contendiente Benny Gantz del Partido Azul y Blanco, que le había ganado con 33 votos, pues además juntó los de los laboristas, los del Partido Árabe Unido y la izquierda pacifista, llegó a 54 escaños. Pero hay un señor, Vicente, que es el fiel de la balanza, que se llama Avigdor Lieberman, que también es de ultraderecha, pero salió peleado con Bibi Netanyahu por egos, que tiene 8 asientos. Entonces, este señor, si se fue con Bibi Netanyahu, o si se hubiera ido con Bibi Netanyahu, pero están peleados a muerte, le hubiera dado el triunfo. Pero parece que está negociando con Benny Gantz para que el Partido Azul y Blanco sea el que se posicione. Bibi Netanyahu salió en un video a decir que gracias a que Benny Gantz era un intransigente y no había querido negociar, ya él pues tenía renunciado a formar gobierno, y Benny Gantz le respondió que no podía tener en su gabinete a una persona corrupta a la que ya le estaban probando los cargos, 3 cargos de corrupción. ¿Cómo ves, Vicente? Pues interesante lo que se mueve alrededor del mundo, entendiendo, insisto, la mano tan poderosa de Israel en diferentes partes, entre ellas México, Estados Unidos, y eso no es un secreto. Profe, ¿tienes